El último parte oficial de Bastian continúa en estado crítico. No está en condiciones de ser trasladado. Hablan los médicos. Este es el parte médico. Estamos viendo la carita de Bastian. 8 años. Sigue en estado crítico, sigue grave. No lo pueden trasladar, los médicos avisaron. No lo vamos a trasladar. En relación con el siniestro ocurrido en el día de ayer, 12 de enero, se informa a la comunidad del estado de salud de un paciente masculino de 8 años que ingresó al hospital de Pinamar en estado crítico, bajo asistencia respiratoria mecánica e inestabilidad hemodinámica. Y hablamos con los doctores, la pediatra Santillán, la doctora Santillán, y también con el cirujano, con el doctor Torres. Son parejas, estaban de vacaciones, vienen de Tucumán y fueron el ángel que les salvó la vida, se puede decir, a Bastian. Los escuchamos. Estamos con Cristian Eche. Cris. Nosotros nos íbamos como cualquier día de playa, que estábamos vacacionando acá, salíamos de la frontera para volver a casa y veíamos ya en la entrada de la frontera donde está la policía, veíamos mucha gente amontonada y mi esposo dijo, mira que hay un accidente y se ve que es un niño. Entonces obviamente que paramos en un costado y no dudamos en ver qué pasa. Yo esperaba asistir a un niño llorando, fracturado, lastimado, cortado. Era lo que yo esperaba un día como cualquiera. Cuando llegamos era un niño totalmente inconsciente, en shock, se notaba que era un shock hipovolémico, tenía respiraciones totalmente ineficaces, la frecuencia cardíaca venía descendiendo y bueno, procedimos, estaban los bomberos. Lo que se dice agonizando, o sea, con movimientos respiratorios muy superficiales, blanco, completamente pálido, con los labios y la punta de los dedos moradas. O sea, tenés que afinar todos los sentidos para ver si está vivo o no está vivo. Lo que llamaba la atención es que no tenía una gota de sangre en su cuerpo, más de lo que solamente el papá, que tenía un corte en el ojo, estaba arriba de él, contenido por la policía, llorando y caían las gotitas de sangre en el cuerpo. Pero en el acto yo me di cuenta que era un shock hipovolémico, digamos. Y bueno, ella, que es pediatra, se agachó para asistirlo, yo lo contuve al papá y empezamos con la policía a coordinar por radio, a darle la información a la ambulancia para que traigan las cosas necesarias para eso. Bien, doctor. Sí, qué momento, porque vos sentías que el niño se moría en mis manos, así que, y no llegaba la ambulancia, llega una primera ambulancia que gracias a Dios tenía lo primero, que era ponerle oxígeno, de alguna forma asistirlo con oxígeno, una enfermera muy experimentada que pudo acceder, ponerle una vía, que eso me permitió que le vaya pasando líquido para ir expandiendo el volumen, que se notaba que estaba perdiendo sangre. Así que yo empecé en ese momento, hice un paro porque yo estaba todo el momento tocando el corazón, viendo cómo respiraba y bueno, obviamente que se paró y bueno, procedimos, gracias a Dios tenían una máscara adecuada para el tamaño del niño, ambú para hacer las maniobras, para iniciar las maniobras de RCP avanzadas. Así que empezamos a masajear con el bombero, a coordinar la ventilación, el masaje cardíaco, como me enseñaron. Y bueno, primera vez que me toca asistir en la calle a alguien, o sea, siempre fue la pregunta de que cuándo me iba a tocar. Yo tenía mucho miedo y siempre me pasó y bueno, traté siempre de estar... Una cosa en un ambiente controlado, en un quirófano, que tenés todo a mano y sabés dónde está todo. Otra cosa en la calle, en la arena. Carlitos Stroker. Bien, doctora, gracias, y doctor también, gracias por atendernos en este momento. Doctora, usted dijo prácticamente que estaba un chiquito muerto. ¿Esto es lo que dijo usted? Muerto. Totalmente, inconsciente, totalmente. Apenas respiraba y el corazón iba bajando la frecuencia. Ahora, doctora, sí, si usted hizo no un paro estaba ahí, sinceramente, con una mano en el corazón le pregunto esto, si usted no llegaba, no pasaba por ahí o no volvía o no bajaba y realmente miraba eso, hoy no estaríamos contando la historia de sobrevivencia, no sé cómo llamarlo, de Bastian. No, sobre Bastian, no. De Bastian, no, se moría. Ahora, un Dios, usted fue un ángel. Sí, usted fue un ángel. Muchas cosas que el destino hace que se den. Sí, un ángel, realmente, sí, doctora, y doctor preparé. también. Estoy contenta por eso, digamos. Estoy muy contenta. Ahora, después de lo que usted vio, usted lo acompañó al chiquito. Lo principal mío es haberlo visto. Yo vi entre todas las piernas. Sí, diga. Yo vi entre todas las piernas que era un niño. Entonces ella como pediatra se bajó corriendo de la camioneta, no le importó nada porque la policía nos decía que pasemos porque todo el tránsito estaba obstruyéndose. Paramos 30 metros más adelante y bajamos corriendo.
Yo llegué a ver que había un niño, porque Claro. no se veía nada en el accidente. Llegué a ver que había un niño en el suelo, por eso nos bajamos. Ahora, doctor, ¿cómo lo trasladan al Médica chiquito? de ¿Cómo la trasladan al ambulancia del chiquito? team. Lo trasladamos y lo intubamos antes de trasladarlo para asegurarle la vía aérea y que pueda llegar bien en condiciones de iniciar la segunda etapa de reanimación o de estabilización del paciente. Pudimos intubarlo en la ambulancia, aspirarlo, monitorearlo porque teníamos monitor cardíaco, frecuencia cardíaca, saturación y oxígeno, obviamente, más oxígeno, obviamente. Claro. Así que completo, llegó dentro de todo estable. Se notaba que aparte tenía alguna fractura en la pierna y otras cosas menores que, bueno, obviamente no hacen a la gravedad suman, pero no eran lesiones de vitalidad. Ahora, De vital doctora, importancia. nosotros tenemos el último parte y habla de una rotura hepática y compromiso de grandes vasos y que se le realizó un packing para contener la hemorragia. ¿Nos puede explicar esto y si esto es grave, si define su evolución? Ahora lo va a explicar el cirujano. A ver. Yo como cirujano abdominal, en estos casos, lo primero que pensé era un desgarro hepático o esplénico, o sea, el vaso, que son dos órganos muy lábiles, muy frágiles, que en este caso, en la desaceleración, son órganos grandes y se produce ¿cómo explicarlo? Un desgarro. Y los vasos que están contenidos dentro del hígado son vasos que son importantes, llevan mucha sangre. Entonces, en un primer momento, el hígado tiene, aparte de los vasos grandes, tiene millones de vasos muy pequeñitos que sangran, se llaman sangrado en napa, que se suman al sangrado en chorros. Entonces, se pone un montón de gasas, se los comprime, es decir, como hacerle un torniquete al hígado. Es un torniquete hecho de otra forma. Se estabiliza al paciente, se le transfunde sangre, se espera la evolución y en el segundo tiempo quirúrgico se evalúa las lesiones, tanto de los vasos estos grandes como de la vía biliar, que también corren por dentro de eso, que derraman su bilia adentro del peritoneo y que producen daño también. Qué comprometido. Y la bilia no es Ahora, un doctor, líquido estéril, sino que tiene bacterias que pueden producir, aparte de la parte química, también la parte bacteriológica de todas las bacterias que están contenidas en la bilis que pueden producir una peritonitis Bien, que ahora agravan sí. el cuadro. Lo Son más cosas importante- que hay que tratar de controlar ahora. Bien, ahora lo más importante es el proceso que están efectuando ahora. ¿Esto quiere decir que se puede mejorar rápidamente? Es un chiquito de 8 años. Muchos dicen que los chiquitos se recuperan muy Fácilmente. rápido, que es más fácil la recuperación en un chiquito que en un mayor. ¿Es así? En este caso, sí. La parte de hemodinámica es una cosa. El tema a evaluar es el daño neurológico producido por el tiempo que estuvo con muy poca o nula oxigenación en su cerebro. Eso todavía no es el momento de hacerlo, aparte al estar bajo sedación para estar intubado con ventilación mecánica, es muy difícil evaluar neurológicamente en la parte clínica y trasladarlo a hacer una tomografía no tiene sentido en este momento porque no habría nada que hacer si hay ese daño neurológico, eso es posterior y se va evaluando a medida que va mejorando hemodinámicamente y controlando el cuadro de la hemorragia y el daño hepático que tiene. Ahora, doctor, bueno, en realidad a ambos decirles que son unos héroes y que de alguna manera estas son las consecuencias graves que tienen las imprudencias al volante, porque si bien ahora se están realizando las pericias para determinar cómo fue la mecánica de todo este siniestro vial, que sin duda tiene responsabilidades, esto es consecuencia de conducciones temerarias que ocurren todos los veranos en esa zona de la frontera en Pinamar. Digo, como médicos, ustedes que estuvieron ante una situación de vida o muerte, afortunadamente le lograron salvar la vida a Bastián, ¿qué le dirían al resto de la gente que en estos momentos sigue a modo de entretenimiento teniendo estas conductas temerarias al volante? Que por favor tomen las medidas preventivas en cuanto a protección, porque no vamos a evitar el uso de los UTV ni de los cuatriciclos, eso ya lo sabemos, pero si lo hacemos con protección de casco, por favor, con cinturón, por favor. Y por favor no pongan menores en los UTV, ellos no tienen el mismo agarre. Un cinturón de seguridad no está preparado para agarrar un cuerpo pequeño, está preparado para un cuerpo grande. Por favor, los niños no tienen que usar los UTV cuando están por hacer esas maniobras en lo que es la olla, que ustedes saben que es mucha velocidad y mucho peligro. Por favor no lleven menores en los UTV, es lo único que pido.
¿sí? ¿El nene Y tenía otra cosa, casco, bueno, doctora? primero que los ¿Ustedes UTV lo no- vieron? ¿El nene La tenía mayoría casco? de lo que tienen uso. No, no tenía No, casco. No tenía no casco. sabemos. No sabemos si tenía casco. Nosotros el accidente fue 1,5 kilómetros adentro de la frontera y nosotros claro. un muchacho cargó al papá con el nene en brazo en un UTV hasta donde estaba la policía y los bomberos a la puerta en la entrada de la frontera. Ahora, Ahí lo doctor, dejaron hay- bajaron en el suelo en la arena, que es donde yo paso Sí. y lo veo en el Aquí- suelo. Aquí tenemos un comisario retirado que le quiere hacer una Sí, pregunta. y otra ¿Qué cosa, tal, perdón, doctor? perdón, Es un que- gusto. Sí, comisario. dele. Perdón. Quería ¿Qué saber tal? si Igualmente. ustedes estaban de vacaciones. Sí, dijo que sí. Sí, somos de Tucumán nosotros. Vamos de Porque vacaciones. realmente es admirable y es un ejemplo de juramento hipocrático, ¿no? Tanto que criticamos a los médicos. Y segundo, ¿cómo entubaron? Un ignorante lo pregunta, ¿no? ¿Qué Claro. tienen equipo? ¿Llevan siempre equipo encima? No, llegó la primera ambulancia básica. No, llegó la primera ambulancia La básica. ambulancia, yo sé intubar, pero No teníamos nada, no teníamos nada. nada, no, ningún Ahora- elemento. No, Ahora, yo estoy estaba preparada. En el suelo, en la arena, es re difícil intubar, no tenés ángulo Claro, para porque ver yo la he visto vía aérea. hacerlo y digo, Claro, es así. Pero perdón, pero ahí te dejo, Belú. Le quería preguntar a la doctora o al doctor, cualquiera de los dos. ¿Todos los días se ve esto? ¿Todos los días se ven accidentes en la frontera? ¿Esto es normal? No sé, nosotros es la segundo año No, que venimos. accidentes se ven, no de esta gravedad. O sea, accidentes Nunca a de todos los los días, accidentes, pero se chicos, de ven los todos los registros, días. nunca tuvo esta fortuna de pasar, en este caso, un cirujano y en este caso una pediatra. A ver, esto fue un milagro, chicos. No sé cómo no pasa más esto, con la cantidad de imprudencia que uno ve. Claro. Pero a donde uno dirige la vista hay un Pero, UTV doctor, cometiendo locura o potencialmente mortales para él, para los demás. Doctor, Pero a donde en dirigí línea, la vista. en Lo línea que con... quería sí. Sí, diga. destacar es la actuación de la policía y la ausencia de una ambulancia en el lugar. Nosotros sabemos que va a pasar eso, no es si va a pasar o no. Sabemos que en algún momento va a haber un accidente. No puede ser. Si hay un lugar donde tiene que estar la mejor ambulancia de Pinamar, es ahí. Y no estaba. Demoró más de 10 minutos en llegar la primera ambulancia. Bien. No, Belu. incluso déjeme La policía, sumar... espectacular, excelente, bien preparado, También, los bomberos, todo. también. Pero no había una ambulancia, no teníamos elementos más que las manos nuestras para masajear, inmovilizar el cuello, hacer un diagnóstico y coordinar lo más rápidamente posible con la ambulancia lo que necesitábamos y para que el hospital esté preparado para eso. El desfibrilador lo tuvieron que ¿Puedo utilizar. hacerles No, una no, pregunta? no, en estos casos no, porque era una falla de volumen lo que él tenía, así que no era cardíaco, no era el origen cardíaco como es más frecuente en adultos, ¿sí? Esto es más frecuente en adultos, ¿sí? Sí. Doctora, un segundito, porque está Hola. Vivian Perrone del otro lado. Y Vivian, Sí. vos le querés hacer una pregunta a los doctores. Sí, ¿qué tal? Primero les quiero agradecer por su compromiso, les quiero agradecer por... Hola, ¿qué tal? Por haberse involucrado, la verdad que es admirable lo que ¿Qué tal? hicieron. Pero les quiero hacer una pregunta. ¿Puede ser que esto que esté sufriendo Bastián en el hígado y en el vaso sea justamente porque el cinturón de seguridad no es apto para niños en este tipo de vehículos? Totalmente. Sí, Mira. por eso los cinturones de seguridad no están preparados para niños. Por eso tenés todos los cinturones, tenés todo el equipamiento desde que nace hasta que tiene una cierta, hasta los 3 años. No. Un UTV no está preparado para niños. Hasta los 3 Claro. años no puede. Y después, o sea, no te estoy hablando de los UTV, te estoy hablando de los vehículos de uso diario. Menos un UTV. Siempre con cinturón y adaptar el cinturón. Vos tenés hasta los boosters, que son unos asientos que levantan el niño. O sea, imagínate que yo te estoy hablando de preparar un vehículo para viajar. Nunca te hablé de un UTV, que un UTV no está preparado en absoluto para llevar a un niño, de ninguna edad. Tengo Puede ser de entendido- 15 No, años en adelante, incluso- un niño adulto casi. Que quiero sumar que en este siniestro vial en el cual Bastián, el niñito de 8 años, se lleva la peor parte, otras menores de 7 y 8 años también resultaron heridas con lesiones mucho más leves que las que resultó y sufrió Bastián, pero una tuvo fractura de maxilar, o sea, producto de ese siniestro. ¿Pero iban podría haber también en sido- el mismo vehículo? No, en otro, pero otro, involucrado claro. en el mismo siniestro. En el siniestro, iban en la claro. camioneta. Ah, Pero por eso te quiero decir, podría haber sido mucho más grave. Claro. Ya es grave, verdad, pero podría no, haber sido no. mucho peor. Hay Doctor, versiones que eran 2 UTV y una camioneta. claro, ¿no? Hay versiones que eran 2 UTV y una camioneta. La verdad que en el lugar después se ve al UTV, al Canam, Sí. en el que iba Bastián, y a una camioneta Amarok blanca. Amarok. Que Sí, según mira. me contaron que se encontraron en la cumbre de un médano.
Pero no, yo no sé, ni escuché en testigos directos ahí que haya habido un tercer vehículo involucrado. Sí, comisario. No, justo en línea de lo que decía el doctor, esa cumbre los expertos lo llaman cresta ciega. Por eso es una de las cosas que se prohíbe andar en los médanos. Se llama cresta ciega. Claro, porque no se ve para el resto. Por No más se que ve para el tenga otro lado. antena, por más no existe No se eso. ve para el otro Vos lado. estás subiendo, el otro Ninguno también. de los dos ve. No lo ves. Y El después corte del bajás. médano. Por eso los UTV tienen que usar un banderín. Lo mismo no lo ves al banderín. Sí, No lo ves. pero en Sí, lugares que estén No, el banderín habilitados. tiene 2 metros y tienen medio. 2 o 3 No lo ves. banderines, y no El se ángulo ve. de cada uno tendría que tener un banderín de 10 metros. Claro. Claro. Bien, ahora- Pero para precisar No, no se ven información los banderines. oficial, respecto al comunicado oficial, fueron 3 vehículos los involucrados en este siniestro vial. 2 vehículos UTV y una camioneta. Esto se da en la zona de La Hoya, ahí en Pinamar, en un corredor no seguro que no está habilitado para uso público. Bien, Es un ahora- predio privado. Doctor, ¿qué tiene que suceder para trasladar a Bastian a un hospital de alta complejidad o un sanatorio de alta complejidad? ¿Qué debe suceder ahora? Mira, no sé el grado de complejidad que tiene este hospital, la verdad que no lo conozco. Por lo que vi ayer, el personal está muy bien entrenado. En este caso, vos lo que necesitas es una terapia con un buen terapista y necesitas un cirujano con experiencia en hígado. Tal vez un cirujano vascular que, a mi parecer, es más lo que necesita de personal humano que de infraestructura para este caso. Mira, Si vos tenés sangre para transfundirle, tenés un buen cirujano, tenés un buen quirófano, no necesitas mayor complejidad. Yo no lo trasladaría teniendo el personal idóneo para ese caso. Justo el último parte que salió a las 11 de la mañana indica que le habrían aplicado glóbulos rojos y plasma. Es sangre. Él perdió sangre, hay que restituirle la sangre. Él tuvo una laceración en el hígado, hay que reparar el hígado. O sea, y de ahí faltaría ver, como dije, una vez que esté estabilizado, la evaluación neurológica, a ver, porque también puede haber tenido un traumatismo del cráneo, a simple vista no parece porque no tiene ningún hematoma, nada. Si el traumatismo del cráneo hubiera sido tan importante para que también tenga un daño neurológico, tendría que tener alguna evidencia externa que no lo tiene. Sí puede haber lesiones en la médula cervical por desaceleración, por el latigazo, eso sí a evaluar. Una vez que él esté estable, se lo puede llevar a tomografía y barrer la columna, todo el cráneo, el encéfalo, la columna vertebral cervical, que es la más importante a evaluar, y ver si hay algún daño aparte de hígado. Doctor, usted... Pero a mi parecer no es momento para trasladarlo. Los traslados no hacen milagros. Las personas, los médicos son los que hacen a la atención en las instituciones. No necesita ningún tipo de equipamiento especial que pueda tener otro hospital. Acá lo que necesita es capacitación del personal, y lo que yo vi ayer está muy bien capacitado el personal de este hospital. Bien, doctor... Un especialista en hígado, un especialista en cirugía vascular y terapistas. Bien, doctor, para cerrar, y doctora también, para cerrar y agradecerle la gentileza. Lo más grave que sucedió está en el hígado. El tema es la lesión en el hígado. ¿Es eso? En primera instancia te diría que sí. Lo siguiente grave a evaluar es el daño neurológico por la deprivación de oxígeno que tuvo durante el tiempo en el que estuvo con... Claro. Bien. ¿Cuánto estuvo Ojo, y sin lo que acabo de decir, Claro. yo no sé el estado de la columna cervical, y estuvo, no sé si en oxígeno, pero con mucha hipoxia, cerca de 20 minutos. Uf, bien. es un montón. Desde que sucedió el accidente hasta que nosotros llegamos y llegó la ambulancia y con el oxígeno, calculo, a ver, por ahí uno en el tiempo, esto se le hace mucho más largo, Seguro, porque está ahí. pero La no fue menos de 10 minutos, eso estoy seguro, porque vos viniendo rápido desde donde fue el accidente hasta donde estaba el niño, no tenés menos de 6, 7 minutos. Bien, doctor... Y nosotros cuando llegamos ya llevaba varios minutos, hasta que llegó la ambulancia 10 minutos más, son 20 minutos. 20 minutos. Doctor, doctora, gracias por habernos atendido en este momento, muy generoso. Ya volvemos con vos, Cristian. Enorme segundo nada placer más. de tenerlo. Vivian, lo mismo, muy generosa de tu parte, Gracias, como siempre. muchísimas gracias. Bien, ahí estaban los médicos y estamos acá también. Estamos esperando el informe, estamos esperando el último informe médico que van a dar precisamente no los médicos que lo atendieron primero, sino los que lo están atendiendo ahora. En instantes sale el informe oficial. Ojo como lo que va a suceder ahora. Bien, ahora los médicos siguen hablando. Hay médicos que siguen hablando. En instantes el segundo parte médico. Ojo con lo que sucede en el segundo parte médico. Información exclusiva te la damos acá. Seguimos ahí en Pinamar. Dale. Mirá, ahí está. Perdón. Habla la bisabuela, Miriam, bisabuela. Miriam, gracias por atendernos en este momento. ¿Qué es lo que sucede? Sí. No, buenas tardes. Buenas No, tardes. todavía estamos esperando. Todavía estamos esperando.
Bien. ¿Hay un nuevo parte médico? No, ¿No? estamos esperando y viendo a ver qué nos van a decir. Es tortuoso esto, terrible. ¿Ustedes saben, están pidiendo dadores de sangre de alguna forma, a ver si nosotros también podemos colaborar, Miriam? No, ahora vamos a saber y nosotros les avisamos, por favor, para que nos ayuden, si Claro. así es. Ya Bien. sabemos de la cadena de oración, ¿no? Que estamos Sí, haciendo. eso es fundamental, eso Ujú. es fundamental. Miriam, también estamos en vivo y en directo con Cristian Eche, que está en el lugar, para darle información a usted y a la familia con respecto a lo que sucede en este momento con los médicos y la salud de Bastian. Cristian, tuyo. Así es, estamos trabajando en la puerta del hospital, de ya mandarle un abrazo muy grande a toda la familia, a Miriam que está del otro lado. Quiero decirle a Miriam que está llegando gente de Pinamar que acaban de traer, bueno, algunas cosas. Mira, acá está, por ejemplo, una vecina. Quería unas palabras, está la bisabuela del otro lado. Es importante el apoyo, las bendiciones. ¿Qué? Simplemente me enteré y lo que salí, que puede haber sido mi nieto, mi sobrino, lo que sea, le traje una estampa de la Virgen de Salta, de la Inmaculada Madre, del Divino Corazón Eucarístico de Jesús. Realmente me emociona porque estuve con los papás y bueno, nada, la Virgen hace milagros, le dije que tengan mucha confianza, que es una vocación de la Inmaculada Madre que hace muchísimas gracias y milagros. Así que bueno, nada, hay que rezar y ponerlo todo en manos del Señor. Va a ser la voluntad de Dios. Que Dios los bendiga a ustedes. Vecina acá de Pinamar. No, yo soy de San Isidro, pero venimos todos los años a veranear. Así que nada, cuiden a sus hijos. Bien. Bueno, que Dios los bendiga. Bueno, una palabra entonces de Habla. una visitante. Cris, estamos, Cris. mirá, a metros. Esperá, Vamos a mantener la distancia. Sí, Estamos sí. a metros, Sí, Carlos. pero perdóname la interrupción porque hablan los médicos. Siguen hablando los médicos. Un segundo nada más, Cristian, ya volvemos con vos. Esto dicen los médicos. Dale, hora decisiva para el menor. En vivo y en directo. Siguen hablando los médicos. Dale. Ahí Nosotros están nos íbamos como cualquier día de playa que estábamos vacacionando acá, salíamos de la frontera para volver a casa y veíamos ya en la entrada de la frontera donde está la policía, veíamos mucha gente amontonada y mi esposo dijo, mira que hay un accidente y se ve que es un niño. Entonces obviamente que paramos en un costado y no dudamos en ver qué pasa. Yo esperaba asistir a un niño llorando, fracturado, lastimado, cortado. Era lo que yo esperaba un día como cualquiera. Cuando llegamos era un niño totalmente inconsciente, en shock, se notaba que era un shock hipovolémico, tenía respiraciones totalmente ineficaces, la frecuencia cardíaca venía descendiendo y bueno, procedimos, estaban los Agonizando, bomberos. lo que se dice agonizando, o sea, con movimientos respiratorios muy superficiales, blanco, completamente pálido, con los labios y la punta de los dedos moradas. O sea, tenés que afinar todos los sentidos para ver si está vivo o no está vivo. Lo que llamaba la atención es que no tenía una gota de sangre en su cuerpo, más de lo que solamente el papá, que tenía un corte en el ojo, estaba arriba de él, contenido por la policía, llorando y caían las gotitas de sangre en el cuerpo. Pero en el acto yo me di cuenta que era un shock hipovolémico, digamos. Y bueno, ella, que es pediatra, se agachó para asistirlo, yo lo contuve al papá y empezamos con la policía a coordinar por radio, a darle la información a la ambulancia para que traigan las cosas necesarias para eso. Bien, doctor. Sí, qué momento, porque vos sentías que el niño se moría en mis manos, así que, y no llegaba la ambulancia, llega una primera ambulancia que gracias a Dios tenía lo primero, que era ponerle oxígeno, de alguna forma asistirlo con oxígeno, una enfermera muy experimentada que pudo acceder, ponerle una vía, que eso me permitió que le vaya pasando líquido para ir expandiendo el volumen, que se notaba que estaba perdiendo sangre. Así que yo empecé en ese momento, hice un paro porque yo estaba todo el momento tocando el corazón, viendo cómo respiraba y bueno, obviamente que se paró y bueno, procedimos, gracias a Dios tenían una máscara adecuada para el tamaño del niño, ambú para hacer las maniobras, para iniciar las maniobras de RCP avanzadas. Así que empezamos a masajear con el bombero, a coordinar la ventilación, el masaje cardíaco, como me enseñaron. Y bueno, primera vez que me toca asistir en la calle a alguien, o sea, siempre fue la pregunta de que cuándo me iba a tocar. Yo tenía mucho miedo y siempre me pasó y bueno, traté siempre de estar... Una cosa en un ambiente controlado, en un quirófano, que tenés todo a mano y sabés dónde está todo. Otra cosa en la calle, en la arena. Carlitos Stroker. Bien, Hola. bien. Sí. Doctora, gracias y doctor Hola. también, gracias por atendernos en este momento. Doctora, usted dijo prácticamente que estaba un chiquito muerto. ¿Esto es lo que dijo usted?
muerto. Totalmente, inconsciente totalmente. Apenas respiraba y el corazón iba bajando la frecuencia. Ahora, doctora, sí, si usted hizo no un paro estaba en ahí, la arena. sinceramente, con una mano Sí. en el corazón le pregunto esto, si usted no llegaba, no pasaba por ahí o no volvía o no bajaba y realmente miraba eso, hoy no estaríamos contando la historia de sobrevivencia, no sé cómo llamarlo, de Bastian. No, sobre Bastian, no. De Bastian, no, se moría. Ese Ahora, niño se un Dios, moría. usted fue un Estaba- ángel. Sí, usted Se fue un dieron ángel. muchas para cosas él. que el destino hace que se den. Sí, un ángel, realmente, Sí, doctora, para y eso me doctor preparé. también. Estoy contenta por eso, digamos. Estoy muy contenta. Ahora, después de lo Estoy que usted muy vio, contenta. usted lo acompañó al Lo chiquito. principal mío es haberlo visto. Yo vi entre todas las piernas. Sí, diga. Yo vi entre todas las piernas que era un niño. Entonces ella como pediatra se bajó corriendo de la camioneta, no le importó nada porque la policía nos decía que pasemos porque todo el tránsito estaba obstruyéndose. Paramos 30 metros más adelante y bajamos corriendo. Pero yo llegué a ver que había un niño porque Claro. no se veía nada en el accidente. Llegué a ver que había un niño en el suelo, por eso nos bajamos. Ahora, doctor, ¿cómo lo trasladan al Médica chiquito? de- ¿Cómo de la trasladan al ambulancia del chiquito? team. Lo trasladamos y lo intubamos antes de trasladarlo para asegurarle la vía aérea y que pueda llegar bien en condiciones de iniciar la segunda etapa de reanimación o de estabilización del paciente. Pudimos intubarlo en la ambulancia, aspirarlo, monitorearlo porque teníamos monitor cardíaco, frecuencia cardíaca, saturación y oxígeno, obviamente, más oxígeno, obviamente. Claro. Así que completo, llegó dentro de todo estable. Se notaba que aparte tenía alguna fractura en la pierna y otras cosas menores que, bueno, obviamente no hacen a la gravedad suman, pero no eran lesiones de vitalidad. Ahora, de vital doctora, importancia. nosotros tenemos el último parte y habla de una rotura hepática y compromiso de grandes vasos y que se le realizó un packing para contener la hemorragia. ¿Nos puede explicar esto y si esto es grave, si define su evolución? Ahora lo va a explicar el cirujano. A ver. Yo como cirujano abdominal, en estos casos, lo primero que pensé era un desgarro hepático o esplénico, o sea, el vaso, que son dos órganos muy lábiles, muy frágiles, que en este caso, en la desaceleración, son órganos grandes y se produce ¿cómo explicarlo? Un desgarro. Y los vasos que están contenidos dentro del hígado son vasos que son importantes, llevan mucha sangre. Entonces, en un primer momento, el hígado tiene, aparte de los vasos grandes, tiene millones de vasos muy pequeñitos que sangran, se llaman sangrado en napa, que se suman al sangrado en chorros. Entonces, se pone un montón de gasas, se los comprime, es decir, como hacerle un torniquete al hígado. Es un torniquete hecho de otra forma. Se Ahí estabiliza está, al paciente. perdón, se le transfunde doctor, sangre. discúlpenos un segundo porque estamos viendo lo que sucede en la puerta del hospital. Ahí está Cristian Eche, estamos esperando el segundo parte médico de Bastian. Sí, estamos en vivo, en directo, así. Ojo con lo que sucede en el lugar, estamos a la expectativa. Ahí está Cristian Eche, Bastian pelea por su vida. Esto tiene que ver con la salud de Bastian. Ahora, mientras tanto, en otro punto, ahora sí hay operativos. Claro, en la frontera, exactamente, en lo que se llama la olla también. Son esos kilómetros y kilómetros de médanos, de playa, tierra privada, donde tienen los carteles, pero la gente entra igual con esos vehículos, con los UTV, con las Amaro, con las camionetas, para en algunos casos hasta correr picadas, eso es lo más grave todavía, ¿no? Pero ahí comenzaron los operativos y ahora posiblemente, Carlos, se vengan las detenciones. De eso estamos hablando. Estamos en vivo y en directo mostrando lo que sucede abajo a la izquierda. Licenciado, estamos viendo ahora cómo, por ejemplo, muchas veces van sobre ese lugar. Un segundo nada más, información de último momento y seguimos, dale.